Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con muchísimas ganas de descubrir cosas nuevas porque hoy nos vamos de viaje virtual. Pero no a cualquier lugar, no señor. Hoy exploramos Turquía, pero en miniaturas. Sí, has oído bien. He preparado una lista de 15 series turcas súper adictivas, perfectas para maratonear cuando tienes poco tiempo, o simplemente quieres algo que te enganche rápido y sin compromiso eterno. Estas series son cortitas, intensas y están disponibles en español, así que no hay excusas. Antes de que nos sumerjamos en este festín otomano, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre viajes, cultura y por supuesto muchas recomendaciones de series y películas. Y ahora sí, vamos a Turquía. Empezamos con una joyita llamada Immortals o Yaşamayanlar. Esta serie de vampiros turcos, sí, vampiros, es una propuesta fresca y diferente. Con solo 8 episodios te sumerge en un mundo oscuro y lleno de acción donde Mia, una joven convertida en vampiro, busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. Si te gustan las historias de vampiros con un toque oriental, esta es para ti. Además, los efectos especiales están bastante bien para ser una producción turca. Immortals se distingue por su audaz reimaginación del mito vampírico, trasladándolo a las vibrantes y a veces sombrías calles de Estambul. La serie no se limita a replicar los clichés occidentales sobre vampiros, sino que explora temas de venganza, poder y la búsqueda de la identidad a través de la lente de la cultura turca. La estética visual, con su paleta de colores oscuros y neons, contribuye a crear una atmósfera opresiva y a la vez seductora. La interpretación de Elçin Sangu como Mia es particularmente destacable, transmitiendo la vulnerabilidad y la ferocidad de su personaje de manera convincente. Aunque la serie es corta, deja una impresión duradera gracias a su originalidad y a su ritmo trepidante. Es un soplo de aire fresco para los amantes del género vampírico que buscan algo diferente y emocionante. La banda sonora, con influencias de la música electrónica y melodías orientales, refuerza la atmósfera única de la serie. Además, Immortals plantea preguntas sobre la moralidad y la naturaleza del bien y el mal, invitando al espectador a reflexionar sobre las consecuencias de la venganza y la búsqueda de la inmortalidad. Seguimos con Persona o Sasiyet en turco. Esta miniserie de 12 episodios es un thriller psicológico protagonizado por Haluk Bilginer, un actorazo turco que ganó un Emmy por este papel. Interpreta a Aga Beyoglu, un jubilado al que le diagnostican Alzheimer temprano. Al darse cuenta de que olvidará sus crímenes pasados, decide tomar la justicia por su mano y castigar a los culpables. Es una serie intensa, con una trama muy bien construida y unas actuaciones impecables. Te aseguro que te mantendrá al borde del asiento. Persona es una obra maestra del suspense psicológico. Haluk Bilginer ofrece una actuación absolutamente brillante, capturando la fragilidad y la determinación de Aga Beyoglu de una manera que te dejará sin aliento. La serie explora temas profundos como la memoria, la justicia, la moralidad y la responsabilidad personal. La trama está meticulosamente construida, con giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el final. La dirección es impecable, creando una atmósfera inquietante y opresiva que refleja el estado mental de Aga. La serie no se limita a ser un simple thriller, sino que se adentra en la psique humana, explorando las motivaciones y los miedos que impulsan a los personajes. Persona es una serie que te hará pensar mucho después de haberla terminado. La cinematografía es excelente, con planos que enfatizan la soledad y la desesperación de Aga. La banda sonora, con melodías melancólicas y perturbadoras, contribuye a crear una atmósfera de tensión constante. Además, la serie plantea preguntas sobre el sistema judicial y la eficacia de la justicia por mano propia. Persona es una joya del panorama televisivo turco que merece ser vista y apreciada por su calidad narrativa y su profundidad temática. La serie también cuenta con personajes secundarios muy bien desarrollados, cada uno con sus propias historias y motivaciones. La complejidad de las relaciones entre los personajes añade una capa adicional de profundidad a la trama. Ahora nos vamos a algo un poquito más ligero, pero igual de adictivo, Fi. Esta serie de 12 episodios es un drama romántico con toques de thriller psicológico. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo obsesionado con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. Es una serie visualmente muy atractiva,
con una banda sonora increíble y unas interpretaciones muy convincentes. Ideal para los que disfrutan de los dramas con un toque de misterio. Fi es una serie que te cautiva desde el primer momento con su estética elegante y su banda sonora envolvente. La historia de obsesión y manipulación entre Cam Mañay y Duru está narrada de una manera que te mantiene al borde del asiento. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine y Sarkaya como Duru, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. La serie explora temas complejos como el poder, el deseo, la ambición y las consecuencias de las acciones. La dirección es impecable, creando una atmósfera de misterio y seducción. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y los límites de la obsesión. La cinematografía es impresionante, con planos que resaltan la belleza de Estambul y la sensualidad de los personajes. La serie también cuenta con personajes secundarios interesantes que contribuyen a enriquecer la trama. La complejidad de las relaciones entre los personajes añade una capa adicional de profundidad a la serie. Fi es una serie adictiva que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Además, la serie aborda temas como la presión social, la búsqueda de la perfección y la importancia de la autenticidad. Fi es una serie que te invita a cuestionar tus propias percepciones sobre el amor, el poder y la felicidad. La siguiente en nuestra lista es Deep. Con solo 8 episodios, Deep es un thriller de acción que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Sair es un psiquiatra que trabaja para la policía intentando convencer a personas que están a punto de suicidarse para que no lo hagan. Un día, conoce a Bilge, una mujer que está a punto de saltar de un puente. Sair intenta convencerla, pero descubre que Bilge esconde un oscuro secreto. La serie está llena de suspense, giros inesperados y escenas de acción muy bien coreografiadas. Deep es un thriller de acción trepidante que te sumerge en un mundo de suspense y misterio. La premisa original de un psiquiatra que intenta salvar vidas al borde del abismo es intrigante y te mantiene enganchado desde el primer momento. Las actuaciones son convincentes, especialmente la de Ilker Kaleli como Sair, transmitiendo la empatía y la determinación de su personaje. La serie está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. La dirección es impecable, creando una atmósfera de tensión constante. Deep es una serie que te hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la esperanza. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas y añaden emoción a la trama. La serie también cuenta con personajes secundarios interesantes que contribuyen a enriquecer la historia. El oscuro secreto que Bilge esconde añade una capa adicional de misterio a la serie. Deep es una serie adictiva que te dejará sin aliento hasta el final. Además, la serie aborda temas como la culpa, el perdón y la redención. Deep es una serie que te invita a cuestionar tus propias creencias sobre la vida y la muerte. Cambiando un poco de género, tenemos Ethos o Bir Bakadr. Esta serie de 8 episodios es un drama social que explora las diferencias culturales y religiosas en la Turquía moderna. Sigue la vida de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en la consulta de una psicóloga. Es una serie muy interesante que te invita a reflexionar sobre temas como la identidad, la tolerancia y la convivencia. Ethos es una serie que te abre los ojos a la complejidad de la sociedad turca y a las tensiones que existen entre diferentes culturas y creencias. La serie está narrada de una manera honesta y sin prejuicios, permitiendo al espectador conectar con los personajes y comprender sus perspectivas. Las actuaciones son excelentes, transmitiendo la vulnerabilidad y la humanidad de cada personaje. La dirección es impecable, creando una atmósfera de realismo y autenticidad. Ethos es una serie que te invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la tolerancia y el respeto mutuo. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Ethos es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Además, la serie cuenta con personajes femeninos fuertes y complejos que desafían los estereotipos tradicionales. Ethos es una serie que te inspira a ser más comprensivo y tolerante con las personas que son diferentes a ti. La serie también plantea preguntas sobre el papel de la psicología en la sociedad y la importancia de la salud mental. Aleph es una serie de misterio de 8 episodios que te transportará a la Estambul más mística y enigmática. Dos detectives, uno racional y otro más espiritual, investigan una serie de asesinatos relacionados con símbolos sufíes. La serie combina elementos del thriller policial con la mitología y la filosofía sufí.
Si te gustan las historias de misterio con un toque esotérico, esta es para ti. Además, la ambientación es espectacular. Aleph es una serie que te sumerge en un mundo de misterio y espiritualidad, combinando elementos del thriller policial con la rica tradición sufí. La ambientación en la Estambul más mística y enigmática es espectacular, creando una atmósfera de intriga y fascinación. La dinámica entre los dos detectives, uno racional y otro más espiritual, es interesante y añade una capa adicional de profundidad a la trama. Las actuaciones son convincentes, transmitiendo la complejidad de los personajes y sus motivaciones. La dirección es impecable, creando una atmósfera de suspense y misticismo. Aleph es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la fe y la conexión con el pasado. La serie aborda temas como la religión, la mitología, la filosofía y la justicia. Aleph es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Además, la serie cuenta con una banda sonora evocadora que contribuye a crear la atmósfera mística. Aleph es una serie que te invita a explorar la rica cultura y la historia de Turquía desde una perspectiva diferente. La serie también plantea preguntas sobre la relación entre la ciencia y la espiritualidad. Ahora vamos con una serie que te hará reír a carcajadas, Ezel. No, esperen. Me equivoqué. Ezel es una serie larguísima de las más famosas de Turquía. Lo siento, me dejé llevar por la emoción. Pasemos a la siguiente que sí es cortita, de Protector, o Hakan, Muaf. Esta serie de Netflix con 4 temporadas de pocos episodios, cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene una misión ancestral, proteger Estambul de las fuerzas oscuras. Es una serie de fantasía con toques de acción y romance. Perfecta para los que disfrutan de las historias de superhéroes con un toque turco. The Protector es una serie de fantasía que te transporta a un mundo de acción, aventura y romance con un toque turco. La historia de Hakan, un joven que descubre que tiene una misión ancestral para proteger Estambul, es intrigante y te mantiene enganchado desde el primer momento. Las actuaciones son convincentes, especialmente la de Atay Ulusoy como Hakan, transmitiendo la inocencia y la determinación de su personaje. La serie está llena de efectos especiales y escenas de acción bien coreografiadas. La dirección es impecable, creando una atmósfera de fantasía y aventura. The Protector es una serie que te hará creer en la magia y la posibilidad de un futuro mejor. La serie aborda temas como la responsabilidad, el sacrificio, la amistad y el amor. The Protector es una serie que te dejará con ganas de más después de cada episodio. Además, la serie cuenta con personajes femeninos fuertes y complejos que desafían los estereotipos tradicionales. The Protector es una serie que te inspira a ser valiente y luchar por lo que crees. La serie también plantea preguntas sobre el destino, el libre albedrío y el poder de la elección. Si te gustan las series históricas, te recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de Netflix con solo una temporada de 6 episodios, narra la historia del sultán Mehmed II y la conquista de Constantinopla. Es una serie muy bien documentada, con unas recreaciones espectaculares y unas interpretaciones convincentes. Te sumergirá en el fascinante mundo del Imperio Otomano. Rise of Empires, Atemen, es una docuserie que te transporta al fascinante mundo del Imperio Otomano y te sumerge en la historia de la conquista de Constantinopla. La serie está muy bien documentada, con entrevistas a expertos y recreaciones espectaculares que te hacen sentir como si estuvieras viviendo la historia en primera persona. Las actuaciones son convincentes, transmitiendo la ambición, la inteligencia y la crueldad de los personajes históricos. La dirección es impecable, creando una atmósfera de épica y grandeza. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te hará aprender y disfrutar al mismo tiempo. La serie aborda temas como la guerra, la política, la religión y la cultura. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te dejará con ganas de saber más sobre la historia del Imperio Otomano. Además, la serie cuenta con una banda sonora épica que contribuye a crear la atmósfera de grandeza. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te invita a reflexionar sobre el legado del Imperio Otomano y su impacto en la historia mundial. La serie también plantea preguntas sobre el liderazgo, la ambición y el poder. Para los amantes del drama, tenemos The Club o Kulüp. Esta serie de Netflix con 2 temporadas de pocos episodios, está ambientada en Estambul en la década de 1950 y cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que trabaja en un club nocturno para poder reunirse con su hija, a la que no ha visto en años.
Es una serie emotiva, con una ambientación cuidada y unas interpretaciones muy potentes. The Club es una serie emotiva que te transporta a la Estambul de la década de 1950 y te sumerge en la historia de Matilda, una mujer judía que lucha por reunirse con su hija. La serie está ambientada de manera cuidada, recreando la atmósfera de la época y la riqueza cultural de la comunidad judía en Estambul. Las actuaciones son potentes, transmitiendo la esperanza, el dolor y la determinación de los personajes. La dirección es impecable, creando una atmósfera de nostalgia y melancolía. The Club es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la identidad y la memoria. La serie aborda temas como la discriminación, la injusticia, el amor y el perdón. The Club es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Además, la serie cuenta con una banda sonora evocadora que contribuye a crear la atmósfera de la época. The Club es una serie que te invita a descubrir la historia de la comunidad judía en Turquía y su contribución a la cultura del país. La serie también plantea preguntas sobre la importancia de la memoria histórica y la lucha contra la intolerancia. Cambiando de aires 50m2 es una comedia de acción que te hará pasar un buen rato. Gökhan es un sicario que se esconde en un barrio humilde de Estambul haciéndose pasar por el hijo perdido de un sastre. La serie es divertida, con unas situaciones cómicas y unas escenas de acción bien hechas. 50m2 es una comedia de acción que te hará reír y disfrutar al mismo tiempo. La historia de Gökhan, un sicario que se esconde en un barrio humilde de Estambul haciéndose pasar por el hijo perdido de un sastre, es divertida y original. La serie está llena de situaciones cómicas y escenas de acción bien hechas que te mantendrán entretenido de principio a fin. Las actuaciones son convincentes, transmitiendo el carisma y el humor de los personajes. La dirección es impecable, creando una atmósfera de comedia y acción. 50m2 es una serie que te hará pasar un buen rato y te olvidará de tus problemas. La serie aborda temas como la identidad, la familia, la amistad y la redención. 50m2 es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara después de cada episodio. Además, la serie cuenta con personajes secundarios divertidos y entrañables que contribuyen a enriquecer la trama. 50m2 es una serie que te invita a reírte de ti mismo y a disfrutar de la vida. La serie también plantea preguntas sobre la importancia de la honestidad y la lealtad. Intersection, o KRDM, es un drama romántico con tintes de culebrón. Dos hombres de mundos diferentes, un diseñador de coches y un empresario, se enamoran de la misma mujer. La serie explora temas como el amor, la ambición y el poder. Es una serie perfecta para los que disfrutan de los dramas con triángulos amorosos. Aunque tiene más episodios que las anteriores, cada capítulo te engancha lo suficiente como para querer ver el siguiente. Intersection es un drama romántico que te sumerge en un mundo de amor, ambición y poder. La historia de dos hombres de mundos diferentes que se enamoran de la misma mujer es clásica, pero la serie la aborda de una manera fresca y emocionante. La serie está llena de giros inesperados y momentos dramáticos que te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Las actuaciones son convincentes, transmitiendo la pasión, la frustración y la desesperación de los personajes. La dirección es impecable, creando una atmósfera de romance y melodrama. Intersection es una serie que te hará suspirar y sufrir al mismo tiempo. La serie aborda temas como el amor, la ambición, el poder, la traición y el perdón. Intersection es una serie que te dejará con ganas de saber qué pasará con los personajes hasta el final. Además, la serie cuenta con una banda sonora romántica que